encanta ver el público, pero cuando no lo veo también se siente el público. Algún día voy a escribir sobre eso. Hay un fenómeno paranormal, un poco difícil de entender, la relación, lo que uno va oyendo de los públicos, ¿no? Bueno, buenas tardes a todos. Antes de venir acá, que no considero que esta es o será una conferencia formal, por el espacio físico, en fin, y porque ya no doy muchas conferencias formales, no me gusta ni oírlas ni darlas. Entonces pregunté a varias personas cuál deberían ser los temas, o sea, sobre qué les parecía que amigas, personas que por casualidad me escribieron hoy o con quienes hablé hoy, cuáles serían los temas más adecuados, y me dieron una serie de temas y obedecí a esas orientaciones de amigas. Pero el primero, el ganador de todos los temas, es nuestro tema, ¿no? El tema del aborto. La mayor parte de las personas con que hablé me dijeron que coloque mis posiciones sobre ese tema, lo que hago con inmenso placer y inmensa furia. Y luego otros temas que tienen que ver con el gran debate que se dio, con algunos malentendidos sobre escrache y linchamiento, sobre la cuestión de por qué los crímenes contra las mujeres son un crimen menor para los jueces y para los y las fiscales, para la justicia en general. Y esos tres temas aproximadamente van a tomar la tarde, y después podemos conversar. Si quieren hacerme alguna pregunta o contradecir lo que dije, soy muy feliz yo siempre digo que antes que feminista soy pluralista, o sea, la pluralidad de posiciones en el mundo para mí es mi meta, que nuestro mundo sea posible como un mundo radicalmente plural. Y siempre digo lo siguiente, que nuestros antagonistas o mis antagonistas de proyecto histórico son monopólicos. ¿Qué quiere decir monopólicos? Un único Dios, una única verdad, una única forma de justicia, una única forma de futuro, una utopía cerrada, el cómo debe ser para el futuro. Y para mí, hace no mucho tiempo me fui dando cuenta de que ese monopolio de la única forma del bien es muy problemática y hace un gran daño a la humanidad. Por ejemplo, es asociada a las guerras, a los genocidios, a los exterminios y a la violencia. Por lo tanto, un mundo donde A y no A puedan ser verdad al mismo tiempo, o sea, un mundo donde la inconsistencia de las verdades, o sea, el antagonismo de las verdades pueda convivir, es un mundo mejor, es un mundo más pacífico, menos violento, más tranquilo y más agradable de ser vivido. Entonces es un tema muy central que atraviesa absolutamente todo mi pensamiento, todo, y es anterior inclusive a mi feminismo. Entonces un feminismo que no es pluralista, no es un feminismo que va a llegar a su destino, que va a llegar a lo que los feminismos y las feministas queremos. Entonces, cuando hablamos de feminismo, hablemos en plural, ¿no? Hay muchas formas, porque hay muchas historias de las mujeres, muchos espacios territoriales, locales, regionales, muchas razas, ¿no? Muchos grupos étnicos, ¿no? Con sus diferentes perspectivas, y es necesario que pensemos esa pluralidad y que aceptemos esa pluralidad de destinos, o sea,
de metas históricas, de metas del bien, de propósito. Entonces, eso es como un horizonte de mi pensamiento, lo que está por detrás siempre de las cosas que digo. Y me doy cuenta que, muy especialmente en nuestro país, es un poco difícil de aceptar esa posición, ¿no? Nuestro país es un país de lealtades muy cerradas, ¿no? Y de una conflictividad histórica muy particular, de una forma, que tiene una forma muy particular por aquí, pero no es el tema. Como viví tantos años, como soy un poco una extranjera, ¿no? Como he vivido la mayor parte de mi vida fuera de mi país, que nunca dejé de considerar como mi país, y el país al que quise volver y siempre deseé volver, o sea, el país que estuvo siempre en mis sueños como el lugar de destino final, pero hay muchas cosas que las veo un poco desde afuera, las veo con un pie adentro y con un pie afuera debido a ese largo trayecto que hice en mi vida. Entonces, bueno, el primer tema, el tema del aborto. Lo que he pensado y he dicho en diversas ocasiones en una forma de listita, ¿no? He dicho varias veces que el aborto, la prohibición, la criminalización del aborto es una forma de autoritarismo de Estado, o sea, de violencia de Estado sobre las mujeres. O sea, ¿por qué? ¿Y los fetos mujeres qué? ¿No tienen vida? ¿No tienen amor? Los fetos no tienen... Yo sabía que eso iba a ocurrir. Silencio, silencio, silencio. Bienvenido, porque aquí te vamos a convencer. Casi que sabía que eso... Y pensé, claro que necesitamos esa otra voz. Nosotros somos los pluralistas. Él no, por eso fue. Se fue porque no pudo soportar. A mí me gustaría que se quedara para escuchar mis argumentos. ¿Sí? Entonces, ese autoritarismo de Estado es autoritarismo porque, y eso es algo que acabo de decir recientemente en una entrevista con 7 Cases, y que es muy importante, entonces no pensé decirlo aquí, pero voy a comenzar por eso, porque que el pañuelo azul y el pañuelo verde no son equivalentes, no son conmensurables, no son lógicamente conmensurables, porque uno es pluralista. No, hay que argumentar, hay que convencer, hay que salir como han salido ellos, al cara a cara, al cuerpo a cuerpo, a argumentar y a debatir. Nosotras, en fin, nuestro lado yo creo que se quedó corto en el debate y dejó que otras agencias hicieran el debate con la gente sobre ese tema por nosotros y en otra dirección. Entonces, yo creo que acá hay que reconocer, sí, hay que hacer una autocrítica de por qué. Porque el camino de las mujeres, que tiene casi 70 años de pensamiento, de reflexión, de estantes, de librerías y bibliotecas gigantescos, o sea, un pensamiento de una densidad, de una complejidad, de una sofisticación, inclusive de una difícil lectura, la filosofía feminista, la crítica feminista al psicoanálisis, la teología feminista, o sea, la historia, la antropología, toda esa acumulación de pensamiento que es lo que está por detrás hoy de las marchas y de las mujeres en la calle, toda esa acumulación de esfuerzo por pensar y marchar en las calles que en este último periodo continuo, tiene prácticamente 70 años, ¿no? En menos de 10 años surgió una gente así, apareció una gente así, plantada, porque alguien muy rápidamente hizo el trabajo de arrebañar a una gente perdida, ¿no? Una gente en busca de una causa, y les plantó una causa que ni siquiera conocen demasiado bien, que ni siquiera entienden. Les plantó un fanatismo y una causa que ni siquiera consiguen comprender en profundidad por qué están abogando, o sea, qué es lo que están proponiendo. Y lo que están proponiendo es un castigo inmenso para las mujeres, un castigo, el control sobre el cuerpo de las mujeres, ¿no? El control sobre unas pancitas de niñas como la niña de Jujuy, y
Tucumán que decían, sáquenme esto. Cuando leí lo que las niñas le pedían a los adultos, sáquenme esto que me puso el viejo adentro, que es lo que pedían cuando quedaron embarazadas por una violación. Me acordé de algo que vengo diciendo muchísimo últimamente, que es que un embarazo no deseado, ¿no? Y sobre todo un embarazo causado por una violación, pero un embarazo no querido es idéntico a la experiencia de una violación, porque es tener dentro del cuerpo, ¿no?, en la panza, un pedazo de carne no deseado, o sea, que le repugna a la mujer que lo lleva. Entonces es como experiencia física, y las nenas dijeron exactamente eso, sáquenme esto de adentro. Es una violación. Cuando el Estado respalda la continuidad de esa violación, o sea, esa cosa de carne dentro de la panza de una niña o de una mujer, está cometiendo una violación que he llamado en algunos textos y en algunas conferencias de una violación de Estado, que es la peor de todas las violaciones. Entonces considero que la prohibición del aborto equivale exactamente en la experiencia de la mujer que lleva esa cosa, ese pedazo de carne que no es una persona, que no es un niño, que no es una almita. Y les voy a explicar por qué no lo es. Y el doble discurso de la prohibición del aborto. Cuando alguien es obligado a llevar eso, está siendo violado, el Estado está perseverando en esa experiencia de sujeta violada, de organismo violado, de panza violada, que es la experiencia de una persona, de una mujer que lleva un embarazo no deseado dentro de sí. Entonces, esa es una de mis posiciones fuertes sobre el aborto. El aborto es una violencia de Estado, una forma de autoritarismo de Estado que no la vemos así porque estamos acostumbradas y acostumbrados a ver el autoritarismo de Estado como el autoritarismo de una dictadura. Estamos acostumbradas a pensar el autoritarismo de Estado desde una perspectiva patriarcal, o sea, es solamente una dictadura. Pero cuando el Estado decide que alguien debe cargar dentro de su cuerpo algo no deseado, no querido, está ejerciendo una violencia, está ejerciendo una forma de autoritarismo que es un autoritarismo patriarcal, ¿cierto? Porque una democracia que no es pluralista, y se trata de eso, no es otra cosa que una dictadura de una mayoría. Si es que realmente quien vota en el Congreso es una mayoría, porque hasta eso, sobre eso tenemos un gran signo de interrogación. ¿Será que ese Senado que votó en el Congreso era realmente representante de una mayoría? No, no lo era. Pero aunque lo fuera, una dictadura de la mayoría es una república no pluralista. Y ahí voy a la diferencia de los dos pañuelos. Uno de ellos es pluralista, porque el pañuelo verde no le obliga a todas las mujeres a abortar. Es pluralista, es decir, quien adhiere, que adhiera, quien no adhiere, que no adhiera. O sea, acepta la pluralidad de posiciones con relación al aborto. El pañuelo azul es monopólico de la verdad. Hay una única verdad para todos. Entonces, esos dos pañuelos no se pueden comparar, no se pueden sumar. Lógicamente son incompatibles. Los presupuestos que se encuentran por detrás de ellos, el precepto que se encuentra por detrás de ellos es un precepto incompatible desde el punto de vista de un análisis lógico, que es el precepto de una posición monopólica, un para todos lo que yo digo o para nadie lo que yo digo, y el otro no, una diversidad posible de posiciones con relación a lo que se cree que es ese conjunto de células sin autonomía física, sin autonomía orgánica, sin libre albedrío, ¿no?, sin una alma propia, ¿no?, que se encuentra en el interior de la panza de una mujer. Y ahí viene el otro tema, que es
cuanto más frágil es un Estado, o sea, cuanto un Estado más tiene que mostrar fuerza de alguna forma, porque no puede mostrarla como realmente debe, ¿cierto? Porque no puede mostrarla estableciendo un orden justo para todos, entonces un Estado débil. Cuanto más débil es ese Estado, más se ensaña y más levanta la bandera del control, ¿de qué? De una pancita. Imagínense, todo un esfuerzo gigantesco para mostrar que el Estado controla unas pancitas. Es un chiste, es una broma. Cuanto más fuerte, cuanto más digno, cuanto más operativo, cuanto más eficaz y eficiente es un Estado, menos se ensaña con tomar la soberanía de las mujeres sobre su propio cuerpo. Entonces es necesario verlo así. Es por eso que una mujer de nuestro mundo, de cualquier uno de nuestros países que se ensaña con esa panza, o sea, porque no tiene algo más interesante para hacer, se toma un avión, lo paga en cuotas, lo paga en créditos, se va, bueno, ahora a Uruguay, pero hace poco tiempo se iba a Nueva York y hacía un aborto legal. Legal, es de una hipocresía extraordinaria. O sea, y el otro tema, el otro gran tema que prueba cuán hipócrita es esa prohibición. En las clínicas de fertilización asistida se fertilizan varios óvulos. Uno se usa y los otros se descartan. Y esos que se descartan no son almitas, ¿por qué? Porque la clínica gana bastante, lucra bastante, y los fármacos y los laboratorios lucran bastante con ese proceso. ¿Por qué esos óvulos fertilizados no son almitas y por qué no estamos hablando de aborto en ese descarte? Porque no afectan la vida de las mujeres. Porque ahí identificamos cuánto y en qué medida la criminalización del aborto es tal solo porque es una forma del control sobre la vida de las mujeres, porque las almitas que están en los tubos no les importan a nadie. Y fíjense qué doble discurso extraordinario. Es flagrante el doble discurso. Es difícil no indignarse. Entonces, que cierren todas las clínicas de fertilización asistida, pasan todas a la clandestinidad, y es igual que lo que pasa con el aborto. Todo lo que pasa a la clandestinidad es peor, porque ahí vamos al otro tema. La ley de aborto, la ley de criminalización del aborto nunca jamás tuvo eficacia material. Tenemos prácticamente 100 años de criminalización del aborto en Argentina, pero esa ley no existe, no hace un impacto no tiene una relación de causa-efecto, ni hace con que las mujeres no hagamos abortos. Al contrario, en las estadísticas existentes dicen que se realiza aproximadamente un aborto por cada nacimiento en la mayor parte de nuestro país. Quiere decir que la ley no es para que la gente deje de hacer aborto, porque nunca dejó de hacerlo, porque eso no ha sucedido y evidentemente no sucederá. Hasta la sobrina de los obispos en una situación de emergencia, ¿no? O, como he escuchado relatos, ¿no? Que me llegaron en sigilo, pidiendo sigilo, de, por ejemplo, un médico cordobés que es una de las principales figuras de la objeción de conciencia y que ha realizado un aborto en una hija y en una sobrina. Entonces vemos la gran hipocresía de esa sociedad. De esa sociedad no, porque nosotras seguimos haciendo aborto. Nuestras hijas, nuestras conocidas, nuestras alumnas continúan haciendo aborto como pueden. O como dije, se toman el avión y tranquilo, porque lo hacen en un lugar legal y gratuito. Inclusive para extranjeros. Varios países de Europa y varios estados de Estados Unidos. Entonces es una ley que está destinada a otra cosa. ¿Cuál es el discurso de esa ley? ¿Qué dice esa ley? Dice, como dije, no dice que la gente no haga abortos, porque igual los hace igual. Dice otra cosa.
Y es por eso que el Senado se recusó a escuchar a la multitud inmensa que bajo la lluvia estaba en la calle ese día. Pues por eso que voy a decir, la razón es la siguiente, lo que esa ley dice es, nosotros somos los dueños de la lapicera que escribe las leyes. Dice, ¿quién tiene el poder en la República? Por eso no pudieron. Estados muy frágiles, Tucumán, Salta y Jujuy, de ese criollaje que es el que más siento próximo porque vivo una parte de mi tiempo en Jujuy, vergonzoso, abominable, ese criollaje, ¿no? Que nunca habla una palabra sobre el chineo, que nunca habla sobre la costumbre absolutamente establecida en Salta y Jujuy, en que las familias bien llevan a sus hijos, los ponen en su picar, a iniciarse sexualmente violando niñas huichís. La ley, ninguna, no he visto un proyecto de ley sobre el chineo. Es una práctica común en Salta y Jujuy. Entre los hombres ricos, los empresarios, llevan a sus hijos a chinear. Todo el mundo sabe, es común. Lleguen, visiten Jujuy y Salta y pregunten qué es el chineo, cualquier persona se los va a decir. Ahí para eso no hay ley. Pero para venir a votar al Senado para decir nosotros mandamos en este país, y el hecho de que mandamos lo van a sentir las mujeres, porque en lo primero que mandamos es en el cuerpo de las mujeres. Ahí vamos a ver que ponen su energía y el espectáculo de la soberanía de la República, del criollaje republicano sobre el cuerpo de las mujeres. Yo sé que estoy siendo un poco vehemente y un poco bruta al decirlo, pero realmente a uno le trae una gran impaciencia pensar ese tema, porque uno ve el sufrimiento tan extraordinario que muchas mujeres sienten con relación a la impotencia, ¿no? Por ejemplo, las dos niñas que se ha hecho público, ¿no?, recientemente en el último mes, que querían sacarse de encima un implante, ¿no?, un falo perpetuo, ¿no?, para no decir una palabra más grosera, que es ese hijo dentro, mal querido, no deseado, esa bola de células dentro de la panza. Entonces yo creo que cuando hablamos de la cuestión del aborto es lo innegociable. Si hay un elemento innegociable en las filas del feminismo, es la lucha por el aborto legal, por el aborto gratuito. Ese es el número uno de nuestras reivindicaciones, y el primer paso en el cambio de dirección de una historia cruel que nos penaliza y que nos ocupa el cuerpo y que nos roba soberanía sobre nuestra propia existencia. Bien. El otro tema que ha surgido, que, como dije, he pedido a varias amigas jóvenes que me dijeran qué temas podría hablar en este espacio tan abierto, ¿no?, que no es el espacio de una conferencia. Es el del tema del feminismo y del punitivismo, ¿no?, que es un tema muy complejo y que yo creo que nosotras las mujeres y las que estamos involucradas en construir un pensamiento feminista no hemos todavía llegado a resolver esta cuestión, ¿no?, porque como feministas, pasando las leyes o queriendo, ¿no?, la lección al violador, al feminicida, que es natural y que es esperable, o sea, esa punición, ese castigo, pero no podemos eludir el problema de la cárcel. Ahí entran en conflicto dos importantes activismos y militancias por derechos humanos. Uno es el activismo feminista y nuestra lucha por leyes y sentencias respetables, que las tenemos muy pocas. Y por otro lado, la lucha de muchas mujeres en el campo de derechos humanos, mujeres y hombres, por el tema del problema de la cárcel. Entonces, no es un tema que esté resuelto, pero es un tema al cual le falta reflexión y debate en la sociedad. Es necesario conciliar y conversar, poner esos dos temas a conversar.
cómo se resuelve el punitivismo que parece ser parte del discurso feminista. En mi caso, llegué hasta cierto punto en esa reflexión. No voy a decir que llegué a resolver ese problema, porque como les estoy diciendo, y aprovecho la oportunidad que tengo tantas personas frente a mí, creo que todos debemos ocuparnos de ese conflicto, que es un conflicto de derechos humanos, porque las cárceles son malas. O sea, las cárceles nuestras, todas las cárceles, ¿no? El sistema carcelario, como digo en un texto ya muy antiguo que se llama El sistema carcelario como pedagogía de la irresponsabilidad, nadie sale mejor de una cárcel, ¿no? Las cárceles, por ejemplo, son escuelas de la violación, son escuelas de violación. Las cárceles, por ejemplo, son escuelas de la mentira, de la violencia, del resentimiento social. Las cárceles, debido a la selectividad de la justicia, son espacios, como ha dicho hace mucho tiempo ya Eugenio Raúl Zaffaroni, son campos de concentración de los pobres y no blancos. Solo basta visitar una cárcel para uno ver que ahí están los no blancos, o sea, que hay ahí, que la cárcel es racializada, que la cárcel es de los vulnerables de la sociedad, o sea, de las personas vulneradas por la historia. Entonces, hay un problema en la cárcel y hay un problema en el feminismo que busca el escarmiento de aquellos que agreden a las mujeres. Yo reflexioné sobre ese tema hasta cierto punto, demasiado, sin todo el tiempo necesario y sin un debate verdadero en la sociedad. He participado, sí, en una ocasión, por lo menos en África del Sur, de una reunión de un grupo de feminismo anticarcelario, y se los propongo como tema para pensarlo y debatirlo. Entonces, mi solución, mi pensamiento, yo pensé dos cuestiones con relación a ese tema. Una de ellas es que primero, no permitamos, ¿no?, que se use el sufrimiento de las mujeres para recrudecer el daño carcelario, como se ha intentado en Argentina, y en una audiencia pública en la que participé en el Senado hace unos 2 años, vi ese intento de usar el sufrimiento nuestro para que autoridades punitivistas simplemente aumentaran el sufrimiento de los presos. Entonces, tremendo, ¿no? Tremenda perplejidad. Entonces, mi argumento ahí fue el siguiente: para que una agresión a la mujer, a las mujeres, sea una violación, sea un feminicidio, ocurra bajo la forma de un crimen tipificable en la ley. O sea, para que una agresión a las mujeres pueda ser tipificable como crimen, o sea, una gran agresión, tienen que ocurrir, como de hecho ocurren, una gran infinidad de agresiones que jamás serán crímenes, que son las formas de la vida cotidiana, son lo que en mi libro, Las estructuras elementales de la violencia, llamo la violencia moral, la violencia psicológica que sufrimos las mujeres, el acoso laboral, sea sexual o sea acoso laboral mismo, o sea, varias formas de agresión que jamás serán realmente crímenes y que son el aire que respiramos, la atmósfera patriarcal del aire que respiramos, son indispensables como la normalidad del día a día para que aparezca gente que se exceda en esas formas de abuso y agresión y cometa lo que puede sí ser tipificado como crimen. Entonces, solamente, y eso realmente lo pienso, modificando con políticas públicas, pero no solamente políticas públicas de Estado, que muchas veces se burocratizan en la práctica y no llegan a destino, pero modificando nuestro día a día, nuestras tecnologías de sociabilidad, nuestra forma de ser con el otro, modificando la vida, modificando la sociedad, es la única forma en
que podremos llegar a eliminar aquellas acciones que sí pueden ser tipificadas como los grandes crímenes: la violación, el feminicidio y las otras formas de acoso sexual, violencia física. Todos esos actos que son crímenes solo podrán desaparecer o reducirse dramáticamente en su número y en sus formas de crueldad cuando la sociedad se transforme. Y la transformación de la sociedad es un trabajo de todos nosotros y nosotras, es un trabajo de la gente, es una responsabilidad de la gente. Que el Estado puede contribuir, puede, pero la verdad, como he dicho últimamente en muchos foros, en muchos espacios no tan públicos como este, yo cada vez le pongo menos fichas al Estado. Creo que uno de los grandes problemas del feminismo o del feminismo institucional es que ha colocado todos sus esfuerzos al campo estatal, todas sus apuestas al campo estatal, de manera que pasábamos una ley y volvíamos a casa chochas y contentas a descansar porque pasamos la ley y ya estaba ahí la garantía de un impacto de esa ley en la vida, las prácticas, los actos de las personas. Hasta que un día empecé a percibir que la ley no tiene una relación causal con los comportamientos, no causa comportamiento. Y la prueba está en lo que acabamos de decir sobre el aborto. O sea, tanto es que la ley no causa comportamiento que nunca la ley consiguió abolir la práctica del aborto. Lo tenemos un ejemplo nuestro, de nuestro campo, del campo de las mujeres. El aborto no desapareció por su criminalización durante un siglo, no. Por eso la ley no sirve, por eso la ley es mala, al contrario, causa más muerte, ¿no? Causa la muerte de las dos vidas, ¿no? En lugar de la vida de las dos vidas. Entonces, la ley no afecta a la vida de la manera en que la creencia que tenemos, la creencia moderna, porque tenemos leyes positivas y pensamos que la positividad de esa ley, de esa norma, tendrá un impacto inmediato. Si la ley no persuade y no disuade, si la ley no convence a las personas de que tiene sentido, ¿no?, la gente continúa su vida, a veces ni toma conocimiento, mucha gente no toma conocimiento de la existencia, de lo que dice la ley. Inclusive gentes ilustradas, como yo misma, muchas de las leyes que debería conocer lo que dicen, no las conozco. O sea, es un campo técnico que no funciona bien, porque si vamos a observar cómo son, funciona bastante mal. Si vamos a ver quiénes son, y eso es un shock que he tenido recientemente cuando he trabajado, he hecho varias entrevistas a jueces, a fiscales de alto nivel, y cuando terminé esa secuencia de entrevistas que hice junto a defensoras del Ministerio Público, hicimos un proyecto que todavía no llegó a su final, pero entrevistamos en Salta, en la frontera con Bolivia y también en Capital, en Comodoro Pi, jueces y fiscales, y de repente me pregunté, ¿puede alguien que nunca sufrió discriminación, que nunca sufrió una necesidad, que nunca tuvo hambre, a quien nunca le faltó trabajo, que nunca tuvo que luchar por la sobrevivencia diaria, que nunca conoció el rigor de la vida, otro que no sea el rigor de los libros y de aprenderse los códigos o de saber consultar un sistema, una fuente virtual, o sea, porque el acceso a esa información hoy está totalmente informatizada, digitalizada. ¿Puede alguien que no ha sufrido, sobre todo la discriminación, nunca ha sentido sobre su cuerpo y su persona un ojo discriminador, un ojo excluyente, puede juzgar, está en condiciones de juzgar si no conoce ese sufrimiento? Alguien que no adquirió empatía mediante su propia experiencia del sufrimiento que causa la humillación, el hambre, la carencia material y la discriminación racial, que es fundamental, no nombrada en Argentina, pero plenamente existente. O sea, porque en nuestro país sí existe raza,
sí existe discriminación racial. Hablamos mucho más de género, mucho más de patriarcado, pero cuando voy a hablar de mi otro tema, sobre el cual también trabajo y sobre el cual también escribo, nadie quiere escuchar, por diversas razones, entre otras porque duele demasiado, ¿no? Y porque llevaría a una transformación mucho más profunda de esa sociedad. Y duele demasiado porque la no blancura en cierto lugar de nuestra vida, de nuestro paisaje, como digo siempre, nos alcanza a todos. Cuando cualquiera de nosotros, cualquier color que tenga, aunque parezca blanco, aunque tenga 2 progenitores nacidos en Europa, cualquiera de nosotros cuando va a París tiene la misma experiencia que Fanon. Es un no blanco. Todos somos no blancos. Entonces la raza duele. La raza es algo intocable todavía como tema en nuestra nación y tenemos que llegar ahí. Tenemos que llegar a la raza. Que también cruza el patriarcado y cruza el género, tiene estructuras muy semejantes. Pero entonces, lo que estaba diciendo es que, vuelvo al tema que abandoné, que es que la ley tiene que disuadir y persuadir, si no, no tiene existencia. Entonces, colocar todas las fichas a promulgar leyes, a conseguir sentencias, es importante, pero no es el Estado que transforma la sociedad. Es el camino de la sociedad lo que transforma al Estado y lo que coloca a quienes tienen que estar en el Estado para representar nuestros deseos éticos, o sea, nuestras aspiraciones éticas. Sin una sociedad que se transforma, un Estado no se transforma en un Estado que trabaja para un mayor bienestar para más gentes. Es una definición muy, muy simple, la mía, del Estado que quiero. Un Estado capaz de garantizar más bienestar para más gentes. Pero eso se consigue transformando la sociedad. Y ese cuerpo a cuerpo en la sociedad, ese trabajo de hilar fino, o sea, de telar una sociedad, de esa vincularidad, pero es una vincularidad que en Argentina la tenemos, como vengo defendiendo, es un país de amigos, es un país donde la amistad es una institución fuertísima, tan fuerte como la familia. Es un fenómeno donde la gente conversa, donde la gente dona su tiempo para encontrarse en un bar con otra persona y conversarse. Eso no se ve en todas partes del mundo. Es una característica muy nuestra, ¿no? Siempre cuento, por ejemplo, un episodio con un taxista una vez que me encantó, me abrió los ojos para esto, que me trajo de Ezeiza hasta mi casa y conversé. Y le digo, bueno, el viernes me voy, me puede venir a buscar, me da su teléfono y me busca y me lleva a Ezeiza de nuevo. Y me dice, ¿el viernes a qué hora? Y le digo, a las 8 de la noche es mi vuelo. Era más tarde, pero tenía que ir a Ezeiza a las 8. Y me dice, dice, no, es la hora que me reúno en el bar con mis amigos. Maravilloso, extraordinario, invirtió dinero en el vínculo. De ahí toda mi formulación, que la citan, ahora me invitaron hasta el Museo Pompidou en la primera semana de abril para que hable sobre esa formulación, el proyecto histórico de los vínculos y el proyecto histórico el proyecto de las cosas. Lo saqué de esa conversación con un taxista, en que el taxista me demostró que él estaba en el proyecto histórico de los vínculos y que sacrificaba las cosas para construir y consolidar vínculos. De ahí lo saqué. Ahí me llega una carta que me dice, escúchenme, usted podría aplicar esa noción del proyecto histórico de los vínculos a los museos. Bueno, si me pagan, ok. Me prometieron que iba a estar aquí. Estoy teniendo dolor de garganta, me está haciendo un frío bárbaro. Bueno, entonces esa, la cárcel.
foto así, porque... Ay, bueno, entonces, es necesario transformar esa atmósfera patriarcal, eso que a nosotras las mujeres nos causa un incómodo tan grande cuando aparecemos en el ojo público, ¿no? El ojo público ya sabemos, ¿no? Al salir al espacio público que ese ojo nos va a juzgar moralmente, ¿no? Que es un ojo que es peligroso para nosotras. Nosotros tenemos siempre que pensar cómo nos vamos a presentar, si este aro va a estar muy largo, muy corto, si mejor un pantalón negro y no un pantalón rojo. Yo tenía unos zapatos rojos para ponerme, digo, no, mejor el zapato rojo no, porque ¿qué van a decir? ¿Qué estoy queriendo? Toda mujer hace esa operación todo el tiempo cuando sale al ojo público. No necesariamente un ojo público como este, pero a la calle. Cuando la mujer, por ejemplo, está en el campo del derecho, ¿no? Lo primero que se aprende, yo creo que en una facultad de derecho, me parece, es a vestirse. O sea, lo ves en la manera en que las operadoras del derecho se visten. O sea, tienen ¿no? Entonces eso habla mucho de lo que es ese ojo público, no es la vida pública, ¿no? A nosotras nos coloca una exigencia de presentación de nosotras mismas bajo amenaza, ¿no? Bajo amenaza de inmoralidad, ¿no? Tenemos que demostrar nuestra moral en esa presentación. Eso es violento, eso es ya violento, ¿no? Muchas jóvenes lo saben y lo desafían con un exceso, por ejemplo, diciendo, sé cómo debo presentarme y me opongo. Entonces vienen los pelos verdes, los tatuajes, que es una manera de rebelión contra esa imposición. Entonces, esa es una forma de contestar esa imposición. Pero la verdadera forma es trabajar diariamente en la filigrana de las relaciones sociales por modificar esa atmósfera opresiva, esa atmósfera patriarcal, que es el aire que respiramos. Por eso muchas de nosotras, ni nos damos cuenta, hasta que en algún momento nos toca nuestra existencia de alguna manera. Y ahí sí nos damos cuenta. Escuchamos una palabra que no habíamos imaginado. Yo siempre cuento, no lo voy a contar aquí, que cómo se transformó mi vida. No, siempre cuento, no, lo conté solo una vez. Porque es tremendo, es terrible. Bueno, cuento eso y después pasamos entonces a una conversación. No, es tremendo. Yo era muy chica y antiguamente, así en los años 50, antiguamente, creo que eso no pasa más, los teléfonos se ligaban. O sea, a veces uno levantaba el tubo, marcaba un número y aparecía una conversación de personas que uno no sabía quiénes eran. Entonces me pasó eso, levanté el teléfono, que creo que me pone también en este camino de lucidez que creo que tengo con relación a algunas cosas. ¿Por qué? Porque el negro no sabe cómo el blanco piensa. La mujer no sabe cómo el hombre piensa. El poder no puede ser observado. El aliado más inseparable del poder es el secreto. Poder y secreto van necesariamente juntos, ¿cierto? Entonces, las oprimidas, los oprimidos, los discriminados, las discriminadas, las excluidas, los excluidos, no sabemos cómo pactan, cómo conversan entre sí los que excluyen. Y una de las evidencias sobre eso, tuve otras a lo largo de la vida, pero una de las evidencias la tuve cuando era muy chica, tenía 15 años, en que volví a mi casa de la calle y quise hacer una llamada telefónica y apareció una conversación que fue reveladora al extremo de algo que jamás supuse, nunca imaginé que podía suceder. Quizás porque no tuve hermanos, no sé, a lo mejor quien tiene hermanos varones lo sabrá. Eran dos hombres. Uno de ellos estaba contando a su interlocutor, disfrutando cómo se había llevado a la cama, para no decir una palabra grosera, no me gusta,
a una mujer. Y le contaba con todo detalle y con todo desprecio, pero un desprecio inenarrable, sorprendente. Yo quedé asqueada y quedé traumatizada por muchísimo tiempo por lo que escuché. Porque me di cuenta de que esa mujer jamás sospechó para qué había sido usada. Había sido usada para que dos hombres se rían entre sí de lo que habían hecho con ella. Porque uno de los dos, pero al final entre los dos, porque la conversación, los dos fueran partícipes de esto. Entonces me di cuenta el riesgo que significa ser mujer, porque ese uso, abuso, rapiña, manoseo, risa, humor sacrificial, humor con víctima sacrificial, como es el humor de los hombres. El humor de los hombres es un humor diferente al humor de las mujeres. Nosotros las mujeres nos reímos mucho, pero es muy raro dos mujeres solo que sean muy chusmas, muy maledicentes, para que nos riamos con víctimas. Pero el humor masculino es un humor con víctima sacrificial. Alguien te tiene que ser destruido para ser el insumo de ese pacto humorístico entre hombres. Yo que vivo en un mundo muy criollo, también allá en el norte lo veo mucho, y acá también. Entonces, esa conversación a mí me abrió los ojos sobre algo que jamás imaginaba que fuera posible, que es el gozo masculino en depredar y contar esa depredación. O sea, en tener relaciones sexuales con una mujer como una forma de depredación y de rapiña sobre el cuerpo de una chica que seguramente jamás se enteró para qué había servido. ¿Para qué había servido? Para una relación homosexual. Bueno, entonces modifiquemos eso, quedemos alertas. A veces no es muy eficiente, no es muy eficaz el desafío de un cuerpo rebelde en la calle. A veces hay que hablar, hay que mostrar cómo esas conductas y esa atmósfera opresiva es opresiva también con relación a los hombres. O sea, mostrar cómo para que el mundo sea mejor para todos es necesario desmontar el mandato de masculinidad. O sea, desmontar el mandato de masculinidad es desde ahora el único camino hacia una historia más beneficente, más benéfica para más gentes. ¿Qué es el mandato de masculinidad? Un mandato que oprime a los hombres porque les exige el espectáculo de sus potencias. Y por eso se mueren. Porque tener que mostrar potencia todo el tiempo es mortal para cualquiera. Nosotras tenemos una vida mucho mejor. Yo no tengo dudas sobre eso. A mí, cierto feminismo me dice, no, pero mi feminismo no es un feminismo de la victimización. Nosotras somos victimizadas injustamente, en el sentido de que nos matan mucho más de lo que matamos. Ahí está el problema. Pero los hombres mueren muchísimo más de muerte matada y de formas de crueldad. El hombre muere antes en todos los países del mundo. Nosotras somos torturadas, violadas hasta la muerte, feminizadas, me acabo de inventar el neologismo, o sea, asesinadas por feminicidio, pero en una desproporción muy grande con relación a qué, con relación a lo que agredimos, ¿no? Es muy difícil en las cárceles encontrar mujeres presas por homicidio, por agresión a la vida, son muy, muy pocas. O sea, esto es una estadística mundial, son muy pocas las mujeres que agreden la vida. Y nosotras tenemos la vida agredida. La injusticia está ahí, en eso. Pero somos más felices, vivimos más tiempo, somos mucho más capaces de la vincularidad, de la comunalidad, de la tertulia, de reírnos sin víctimas, o sea, de la amistad. Somos mucho más vinculares que los hombres y podemos construir una vida feliz sin hombres. Es que es decir, eso se ve, es un dato de la realidad. Estamos juntas, la pasamos bien, ¿no? Y no se nos exige nada.
No se nos exige nada, los hombres están juntos, están mirándose a ver cuál es el alfa y cuál es el beta, gamma, ya, omega y por ahí. Están midiéndose todo el tiempo. La masculinidad es corporativa, competitiva, internamente jerárquica, ¿no? Y tiene un defecto fundamental. Su mayor valor, al cual se supeditan todos los otros valores, es la lealtad corporativa. O sea, se pueden ejecutar las acciones más innobles y son perdonadas si son ejecutadas para cumplir con el valor máximo, que es la lealtad a la corporación masculina. Y la estructura corporativa, primero de la masculinidad, que es la fundante, sobre la cual luego se superponen la corporación mafiosa, la corporación judicial, la corporación policial, la corporación militar, todas las otras, la académica también, no estamos fuera, van a replicar esa primera corporación jerárquica internamente, ¿no? y amoral, o sea, caracterizada por un familismo amoral, como un antropólogo hace muchos años describió a la regla mafiosa. Familismo amoral, en el sentido, el primer valor es la lealtad corporativa. Todos los otros mueren frente a ese gran valor. ¿Entienden lo que estoy diciendo? Eso es siniestro para la sociedad. Las corporaciones hacen un daño inmenso, letal, mortífero a las sociedades. Entonces es necesario verlo, identificarlo y desmontar los mandatos corporativos, entre ellos el mandato de masculinidad, que lleva a los hombres a una muerte temprana y a las mujeres a formas de abuso y agresión constantes en el día a día, algunos de los cuales llegan a la tipificación de crímenes y son juzgados por los tribunales, pero son el tip of the iceberg, o sea, la menor parte de las agresiones que recibimos son ese crimen tipificable y encarcelable, juzgable y sentenciable. Bueno, a partir de ahora entonces abramos para alguna pregunta. No sé si hay alguien que quiere llegar. ¿Alguien puede ayudarme a...? Bueno, buenas noches a todos. Rita, buenas noches. En primer lugar, es un orgullo para mí como trabajadora que haya muchos compañeros acá, varones, bancando esta convocatoria. Es muy importante para nosotras. La verdad que en todo lo que dijiste aprendí un montón, aprendo y no sé cuántas veces pasaste por momentos de mi vida en tu intervención. Yo soy una trabajadora que hace 22 años trabaja en la industria y es importante que se sepa que hay millones de trabajadoras que trabajan bajo línea de producción y que también abortan en las líneas y ahí no hay culpables. Eso es terrible en nuestra vida, por eso me siento tan conmovida por todo lo que me aportaste, ¿no? Eso lo he vivido muchas veces en la industria de la alimentación, con mucho dolor, pero ese dolor me sirvió para transformar mi vida y buscar organizarme con mis compañeras de trabajo. Sí. Es muy importante para nosotras. Hoy ya no trabajo más en la industria de la alimentación porque soy una hija del 2001 y como muchas de las jóvenes que están acá y que vienen jugando un rol importantísimo en esta pelea que tenemos pendiente las mujeres, he sido precarizada muchos años. Sin embargo, seguimos adelante y seguimos organizándonos por todas las batallas que tenemos las mujeres, por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito. Hoy traje mi remera, que para nosotros es un símbolo de nuestra lucha. Hemos impulsado en nuestra fábrica una asamblea con 900 mujeres también para debatir la problemática que tenemos tanto en los lugares de trabajo como en los lugares de estudio, en la sociedad, y muchas de las cosas que se han planteado aquí. Hoy me toca ser parte de la industria gráfica, soy trabajadora de Madigraf, venimos resistiendo al cierre de nuestra fábrica. Perdón, ya terminó. Ah, pensé que me venías a cortar. Bueno,
Ah, perfecto. No, contarles que venía de 5 años de resistir al cierre de nuestra fábrica, y que nuestra fábrica tiene una tradición enorme. Nosotros en nuestra fábrica hemos luchado por una compañera trans que iba vestida de varón y no podía tener su libertad porque la iban a echar del trabajo. Bueno, esa fue una lucha enorme que hemos dado con los compañeros varones, discutiendo su propio machismo, el nuestro, discutiendo los micromachismos. Eso es una pelea enorme, compañeras, porque por lo menos la experiencia que vengo haciendo yo hace tantos años, el movimiento obrero argentino es uno de los sectores que le hace falta más discusión todavía, pero muchísima discusión. Por eso, para nosotras, es un placer enorme estar acá y hacerte una invitación para que vengas a conocer nuestra fábrica y nos ayudes también a seguir dando esta batalla, que como dijo la compañera y como todas sabemos, es una batalla de día a día con nuestros compañeros, para realmente lograr la fuerza que realmente transforme todo de raíz, ¿no? En esta batalla estamos, compañeras, es un placer estar con ustedes. Y bueno, esperamos poder contar con tu presencia y abrirte la puerta de nuestra casa, que es nuestra fábrica también. Así que muchas gracias, compañeras y compañeros. Vamos, que la lucha sigue. Esto lo tenemos que cambiar de raíz, y vamos a poder, compañeras. Hola Rita, es un placer estar acá, me encantó escucharte, me parece que fuiste muy clara con muchos conceptos, es muy rico lo que traes, entonces quizás es difícil reponer ciertas cosas. Quizás mi pregunta sea muy burda, pero no, a mí estamos en, vos dijiste sos argentina y estamos en un contexto electoral, ¿no? Entonces, ¿cuál es el camino que vos crees que está bueno para la Argentina en este momento? No. No hay. Bien, listo. Está bien, también es respuesta. Ah, claro, porque no querías el Estado. Eso me parece interesante. Es verdad. ¿Qué? El lugar del Estado. ¿Está bueno que cambie o que no cambie o que siga siendo lo mismo? ¿Se puede cambiar desde el Estado la respuesta quizás hacia estas problemáticas que estamos planteando nosotros las mujeres feministas? Es una pregunta. Hola, bueno, Gabriela, yo soy de Costa Rica. ¿Costa Rica? Sí, es un gusto total estar acá. Mi pregunta va desde, me nace desde antes del 8M, que he visto como diferentes ramificaciones como del feminismo. Ajá. Gente que no acepta a los trans, gente que no acepta a los hombres. Y hasta he visto, porque el patriarcado afecta tanto a los hombres como a las mujeres, y he visto que muchas mujeres atacan a los hombres como si fueran los enemigos de nuestros, y no todos los hombres son nuestros enemigos. Y he visto que los que escriben hombre, O-N-V corta R-E. A mí eso me parece un tono de burla que yo creo que no va, porque si queremos construir una sociedad igualitaria, deberíamos empezar a construirla desde ya, buscando la igualdad. Así como no creo que a ninguna le guste que nos llamen feminazis, no creo que tampoco vaya bien ese tipo de, de sobrenombre. No sé qué pensás sobre ese tipo de... Hola, ¿qué tal? Yo te quería hacer una pregunta quizás un poquito más de índole teórica. Entiendo que hay diferentes puntos de vista respecto del origen y de la ubicación en la sociedad del patriarcado. Te quería preguntar, ¿dónde ubicás el origen del patriarcado y en qué parte de la estructura o de la superestructura en la sociedad, o si por fuera de ellas? Gracias. Listo. Sí, yo tengo una pregunta que... No, la última. Bueno, escuché que dijeron que están orgullosas de los hombres que están acá. Yo la verdad no estoy tan de acuerdo. No me parece que el hombre sea el enemigo. No creo que el hombre sea el enemigo. Simplemente creo que no es la lucha que les corresponde a ellos, que les corresponde desde otro lugar. Quería saber si
quería saber si usted ¿qué piensa del activismo del hombre en la lucha feminista? Si estaba hasta invitando a estar acá a mi antagonista principal. Bueno. Voy a contestar la pregunta que en realidad que surge primero, una pregunta que en diferentes versiones ha surgido, que es la pregunta sobre la política, sobre las elecciones, y que en el discurso que hago es una pregunta fuera de lugar. Fuera de lugar no porque no me ocupe de eso, o sea, sino porque no es lo que estoy hablando acá. Entonces, en diciembre salió un número de Le Monde Diplomatique, que es que en su suplemento argentino, para los 20 años del IDAES, donde publiqué lo que pienso sobre la política. Lo pueden ver ahí, pongan Le Monde Diplomatique Argentina, Rita Segato, y van a leer mi posición sobre la política partidaria de Estado, porque hice un gran esfuerzo por reunir ahí varias cosas que pienso, o sea, una crítica de los errores de los progresismos que nos trajeron, que nos depositaron en la situación en que nos encontramos en este momento. Lo puse todo junto y puede ser leído en ese número, en ese suplemento de Le Monde Diplomatique. Y además porque sería una charla entera hablar sobre ese tema, quizás no para un público tan amplio, pero entre otras cosas porque creo que el feminismo inaugura una nueva era de la política. Lo que yo estoy queriendo defender y colocar en discurso y proponer, junto con mucha gente que creo que están de acuerdo con eso, es que se ha destapado, hay una erupción, digamos, una politicidad de las mujeres que ha quedado cancelada, censurada, rasurada en el pasaje a la colonial modernidad, cuando nuestro espacio doméstico se encapsula, se hace íntimo, se hace privado, y todo lo que va a pasar a ser político pasa a ser un monopolio representado, iconizado en el enunciador universal masculino. No tengo tiempo de explicarlo, eso son varios textos míos, donde aparece una esfera pública englobante, donde se enuncia todo lo que quiere ser político, lo que quiere ser dotado de politicidad, y los espacios que siempre fueron en la historia de la especie, espacios amplios, plenamente políticos, de una política de la domesticidad, pero que siempre había tenido y en muchos espacios tiene un impacto en la vida colectiva, se transforma en un residuo, en un resto de la política, esa familia nuclear. Nuestros temas se transforman en temas de minorías, y como minorías, por ejemplo, por la ley igualitaria de cuotas, todo bien, porque nombra nuestra minorización, pero acepta también nuestra minorización. Hay un error estructural en el pasaje a la colonial modernidad. Esos son textos que no puedo ahora resumirlos, son clases, sería una conferencia específica. Entonces, la estructura política del mundo de hoy ha llevado al desastre en que hemos caído, no solamente en nuestro país, en América Latina, donde el desastre va de México a la Patagonia. En México no se puede, la gran democracia latinoamericana, con todos sus defectos del PRI, partido único, todo lo que quieran, Tlatelolco, la masacre de Tlatelolco, pero aún así fue el lugar de refugio de españoles y latinoamericanos,
y la frontera de todos nosotros con el norte, una frontera donde debajo de ella nos acogimos para ser diferentes, para tener nuestra propia civilización en su historia, en su marcha. Hoy no se puede transitar por las rutas mexicanas después de las 6 de la tarde. Es un desastre, es una calamidad, o sea, es el robo de una nación maravillosa, ¿no? ¿Desde dónde? Desde un sitio interior, de un sitio extraño, que se colocó ahí como El Salvador, por ejemplo, la Mara, ¿no? La Mara y la pandilla, el sitio desde adentro de la República Salvadoreña, después de los extraordinarios acuerdos de paz que no pudieron llegar a destino, porque ahí se planta un cáncer, un tumor para la nación, y eso se expande por América Latina, se expande hacia el sur. Es muy peligroso, es guerra. Entonces, quiero decir, ese fracaso de las repúblicas que posiblemente estaban ya destinadas a fracasar desde su fundación, de su mala fundación, porque nuestras repúblicas fueron mal fundadas, no tengo tiempo de exponer sobre eso acá. No fueron fundadas por los que lucharon por la independencia, fueron fundadas por otros. Los que lucharon por la independencia murieron, fueron exilados o fueron asesinados o murieron en la mayor hambruna y abandono que es posible imaginar. Otros fundaron las repúblicas, no los que lucharon por los rupturistas fueron barridos de la escena. Los continuistas con relación a la estructura colonial de la existencia, esos fueron los que montaron nuestras estructuras estatales, nuestras arquitecturas estatales. Eso tiene un gran impacto en la vida de las mujeres y sobre todo en la vida de las naciones. Pero ¿qué quiero decir con eso? En ese proceso de transición a la colonial de modernidad, nosotras las mujeres somos minorizadas y despolitizadas. Lo que estamos viendo hoy en las marchas que salen a la calle, por eso que no quiero hablar de la política partidaria, de la política de Estado, porque la verdad es que no me interesa, no le creo. El Estado, quien no es de la élite, se elitiza al ocupar esas estructuras. ¿Por qué? Porque son construidas para eso. Son construidas para que una élite, un grupo pequeño, tenga los hilos de la administración de territorios y riquezas y vidas humanas, ¿no? Desde una posición de exterioridad. Entonces, ese es un tema que es muy importante que todos reflexionemos sobre él. Pero entonces no me interesa a mí el tema de la política estatal. No es el mío. Entonces, hay mejores y peores, ¿no? Sí creo, y no lo voy a negar, que el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner fue el mejor en toda la historia de nuestro país. Pero aún así, su visión fue extremadamente corta y nos colocó en la situación en que nos encontramos. Entonces, es difícil perdonarlo. Entonces, lo que creo que pasó es que las marchas de las mujeres inauguran otra era de la política. O sea, otra manera de hacer política que la tenemos que no inventar, porque nada se inventa en la historia. No es una invención, cuidado. Es un rescate de formas de politicidad de otro tipo que quedaron rasuradas, censuradas en el pasaje, en la transición, el acriollamiento, la transición a la colonial modernidad. Entonces está habiendo una reemergencia, así como hay una reemergencia indígena. Los huarpes han reemergido, han dicho estamos aquí. Los diaguitas han reemergido, han dicho estamos aquí, ¿no? Los quilmes han reemergido, han dicho estamos aquí. Nosotras las mujeres estamos haciendo lo mismo. Estamos reemergiendo y mostrando, inaugurando, las niñas, las jovencitas, nos lo están mostrando. Otra manera de transformar el mundo. Y en eso estoy interesada. Intentando aprender y entender cómo es esa otra politicidad, que es una politicidad que es la continuidad, la continuación, el rescate de una politicidad doméstica que existe en el mundo comunal, donde todavía existe el mundo comunal,
¿no? Aunque sea en fragmentos, en tiras, en jirones, en retazos de comunalidad. Ahí las mujeres tenemos un papel muy diferente que en el Estado. También, exacto. Esa es una política de la domesticidad. Las madres, las abuelas la inauguran en nuestro país. Entonces, por eso esa pregunta sobre el Estado yo la respondo de esa forma, y muchas cosas que quedaron en el tintero que si las hablo me va a dar dolor de garganta ya porque estoy congelada. A la primera compañera que habló sobre la fábrica no me preguntó nada, pero le quiero agregar una cosa. La única terapia infalible a los dolores, a las lastimaduras, a las heridas que la sociedad les ha infligido a los no blancos, a los pobres, a las mujeres, la única terapia infalible es la política, es la politización. Y eso es importante. No se puede curar sin politizar. ¿Qué quiere decir politizar? Comprender que los dolores son colectivos. O sea, colectivizar los daños que hemos sufrido en la vida. La pregunta de Costa Rica. Pero tu acento no es de Costa Rica. Sí, porque conozco bastante. Acaban de asesinar un gran líder, un defensor ambiental, Rojas. Acaba de ser asesinado ayer. Mucha pena. En un país que tiene tan poco de diversidad, ¿no? Que se ha homogeneizado, que se cree blanco, que se piensa blanco, en realidad de una manera fantasiosa e ilusoria, porque como dije, ninguno de nosotros, ninguna de nosotras somos blancos, porque somos emanaciones de un paisaje, que es un paisaje colonial. Pisamos París como Fanon, y París no va a mirar, va a ver en nosotros el paisaje que llevamos a caminar por el mundo. Como dijo Atahualpa, ¿no? El hombre es tierra que anda. Nosotras las mujeres también somos tierra que anda. Okay. Entonces, yo creo que lo formulaste mal, tu pregunta. Yo soy contraria, como he dicho y ha salido en algunas entrevistas recientemente, de un feminismo del enemigo. O sea, porque es muy... Mira, la característica del fascismo, sin querer decir que existen feminismos fascistas, pero la característica del fascismo es una política del enemigo. ¿Qué hacen los diversos fascismos cuando se constituyen como políticas? Inventan un chivo expiatorio, inventan un enemigo y ahí generan a la agrupación. Cuidado para no caer en eso. Yo no creo mi feminismo no es un feminismo de mujeres contra hombres de ninguna manera, inclusive porque, como digo, y tenemos que recordar, por ejemplo, Margaret Thatcher, y yo vivía en las Islas Británicas en ese momento, por eso lo sé tan bien, de toda la historia de los primeros ministros de las Islas Británicas, fue la que más perjudicó a las mujeres. Cerró todas las creches públicas, todas las guarderías públicas cerraron, y como había un problema de empleo, mandó a todas las mujeres a su casa, y no fue un hombre. Condoleezza Rice fue mujer y negra, es mujer y negra, y tiene más cantidad de muertes en sus espaldas que muchos hombres de la política norteamericana. Entonces, no basta ser mujer. Hay mujeres patriarcales. Cuando venimos al mundo, cuando nos socializamos, todos los seres humanos, todas las personas somos socializadas con una mirada patriarcal. Aprendemos la mirada del hombre sobre el mundo. Eso, la noción de hegemonía entra ahí perfecta. La mirada, la visión del mundo, la concepción, los valores hegemónicos para todos los seres humanos en todos los países y en todas las épocas históricas, esa es mi posición, es patriarcal. Algunas mujeres se perciben cuánto las penaliza esa mirada y la van lentamente borrando de su conciencia, de su perspectiva, de su visión de mundo, de su sistema de valores.
Es un trabajo lento porque no se cambia el deseo por decreto. Es imposible cambiar el deseo por decreto. Entonces es un trabajo lento. Si no te sale por la sombra, te sale por otro lado. Pero hay mujeres patriarcales, yo no tengo la menor duda. Margaret Thatcher, number one. Entonces eso de que hombres no, mujeres sí, y tenés en el medio unas mujeres que son más enemigas de las mujeres que cualquier hombre. Es necesario pensar complejamente, porque es muy fácil, o sea, existe un feminismo que es un feminismo de nuevos conversos. Cuando vos tenés una religión, los nuevos conversos, yo por mucho tiempo estudié protestantismo, tengo textos escritos, cuando vos tenés nuevos conversos, tenés fanáticos. Y esos fanáticos son los más vulnerables de todos en sus concepciones. Cuidado con el fanatismo, hay que pensar. Entonces, realmente alguien por llevar un cuerpo de mujer es penalizado por llevar ese cuerpo se embaraza, ese cuerpo sufre, como dije antes, el ojo moral, la sospecha moral sobre ese cuerpo que llevamos, todo eso, claro, es una mujer, sin duda. Tenemos mucho en común y mucho que proteger en nuestro maravilloso movimiento con sus presencias plurales al interior. Hay mucho que proteger ahí. Ahora, decir que basta ser mujer para formar parte del movimiento feminista o de los diversos sectores, no basta, porque hay mujeres patriarcales, inclusive al interior del movimiento feminista. Que te lo diga yo, que he recibido en mi universidad, en mi medio académico, muchos perjuicios causados por algunas mujeres feministas. Entonces, cuidado con idealizar. Vamos al realismo y vamos a construir un feminismo de verdad. Ahora, que los hombres acá no están en una marcha, están escuchando. ¿Por qué no podrían estar? Si son ellos que tienen que hacer su parte. O sea, desmontar el mandato de masculinidad, los hombres lo están haciendo. A mí me consta. Hace 5 años ningún hombre me saludaba por la calle. Hace 5 años yo recibo saludos de personas desconocidas de todas las clases, de los 2 o varios géneros y sexualidades diversas. Hombres que me dicen, abajo el mandato de masculinidad. ¿Por qué? Porque es de un interés de los hombres desmontar el mandato de masculinidad, como expliqué aquí. Un interés importantísimo y muchos se van dando cuenta. Ahora, ellos... O sea, ellos no son aliados de nosotras. Si tengo que decir algo, digo que nosotras los estamos ayudando a liberarse. Sin que los hombres también cambien su propio mundo y deshagan su corporación masculina, el mundo no va a cambiar. No lo cambiamos solas, porque el mundo está lleno de gente, de todos los tipos. Además, hasta la propia división del mundo en hombres y mujeres es muy relativa y hasta muy equivocada. Lo mismo que dividir el mundo en homosexuales y heterosexuales es una simplificación absurda. Existen infinitos tipos de heterosexualidad y infinitos tipos de homosexualidad. O sea, ese esquema binario con que clasificamos todo, ese binarismo también de hombres y mujeres, es un binarismo equivocado, o sea, que hace daño. O sea, hay hombres que son más capaces, los conozco, mucho más capaces de cuidar un niño y un hijo que yo. Yo nunca supe cuidar a nadie, es un desastre. Yo, si me conocieran como madre, ahora que estoy aprendiendo un poquito una relación materna con mis hijos. Entonces, no es el cuerpo, uno de los principales momentos del feminismo, y eso me consta porque mi tesis doctoral la defendí en 1984. Y ya adentro tiene una discusión sobre género. Miren la cantidad de tiempo que tengo. Son 25 años de pensar la violencia contra las mujeres. Y desde el 84, que no sé cuántos años son, pero son muchos más, pensando, 35, pensando la cuestión de género. Y te puedo afirmar que si en esos casi 70 años de feminismo, si existe un paso importante en la historia de las mujeres, es cuando hemos descubierto el género en el sentido de que hemos criticado el determinismo biológico.
En el momento en que el feminismo consigue desvencijarse del determinismo biológico, o sea, desbiologizar las posiciones de masculino y femenino, ese es el gran momento, la gran puerta del pensamiento feminista se abre. Entonces ahora me vas a decir que un hombre, porque tiene un cuerpo de hombre, ocupa la posición de la masculinidad. No. Es verdad que el ojo público, como dije, lee. Hay una lectura hegemónica sobre el cuerpo femenino del cuerpo masculino, y eso es lo que tenemos que combatir. Pero hay mucho, ese envoltorio del cuerpo que llevamos a veces es engañoso. Entonces, esa es mi respuesta, sobre la cual para hacerme más simpática no puedo mentir, porque es lo que yo pienso. La crítica al determinismo biológico es el gran paso a la nueva era del pensamiento de las mujeres. No es el Me Too norteamericano, porque son dos historias de construcción de la nación y dos historias de la colonización fundante de nuestras naciones muy distintas entre sí. El feminismo del norte yo le llamo un feminismo que respeto. Hay autoras que respeto más, otras que respeto menos. Aprendí muchísimo de ellas, pero es un feminismo pilgrim, porque es un feminismo fundado a partir de una nación fundada por los peregrinos puritanos fundadores. En nuestro mundo, la posición de la mujer, la relación entre los sexos, está fundada de otra forma, y el Estado tiene otro papel y otra posición. ¿Por qué? ¿Cuál es la diferencia? Allá, un abogado en la almohada resuelve todos los problemas. Aquí, si tenemos un abogado en la almohada, es un desastre. Entonces, en nuestro mundo, en nuestro feminismo, nosotros no podemos entregarle al Estado la negociación de las relaciones entre las personas, entre los géneros, entre los chicos y las chicas en los colegios secundarios. O sea, tiene que venir a nuestra mano. Nosotros tenemos que saber negociar nuestra sexualidad y nuestra relación entre chicos y chicas, entre hombres y mujeres, sin delegarla a un patrón estatal que en nuestra sociedad por lo menos nos traiciona todo el tiempo. Espero no haberme equivocado, ya que veo que los convenzo, pero sigan pensando y construyan, sigan pensando, o sea, sin pensar damos vueltas en círculos y nos apegamos a clichés que nos llevan inevitablemente a la repetición. Pensemos.